a mí me preocupa mucho porque yo verdaderamente no veo en el elenco una verdadera real capacidad para atender los problemas nacionales. No veo esa capacidad, lamentablemente. La observación es la siguiente, es una realidad, o sea que el que vaya a votar el 5 de mayo va a tener que escoger entre esos 7 u 8, porque esa es la otra cosa que todavía no sabemos si van a ser 7 u 8. Entonces, esa demora, ese problema, esa situación contribuye a crear más incertidumbre, más desasosiego en un momento en las cartas deberían estar claramente expuestas sobre la mesa. Entonces, esas son observaciones. No veo en ese elenco la capacidad de atender los problemas nacionales de una manera sensata, de una manera activa, de una manera sostenible. Te voy a dar un ejemplo. Hemos hablado aquí antes. Ya está con nosotros el presidente de la Sociedad Bolivariana, analista político y una de las mentes más importantes del pensamiento político en este país, el doctor Carlos Guevara Man. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Buen día. Bueno, muy buenos días, muy contento y yo creo que se hace más importante todavía escuchar los noticieros de Radio Francia Internacional, siendo que nuestros niveles de seguridad se comparan a los de Francia. Yo creo que eso es sumamente Eso importante. es verdad. Mira que a mí me parece, ¿sabes qué, Guillermo? Que no dejo de hacerme muchas gracias porque además el único lugar del mundo donde yo he sufrido un asalto ha sido en París, Wow, Francia. wow. La gente no me cree cuando yo digo eso. No, sí te Es el creo. único lugar en el mundo. Yo sí te creo, yo lo he visto. Sí, entonces me hace gracia porque el Canadá sí es considerado un país sumamente seguro, con niveles de tranquilidad y de seguridad ciudadana bastante avanzados. Yo diría que Francia también, no cabe la menor duda, ¿no? Son países que tienen, pero sin embargo, no hay duda al mismo tiempo de que existe inseguridad en todas estas grandes ciudades. Ahora, lo que existe también es un servicio de policía responsable, serio, eficiente, al servicio, valga la redundancia, de la ciudadanía. Yo recuerdo cuando sufrí ese asalto en París, gracias a Dios, no sufrí ninguna pérdida personal. Sin embargo, sí me agredieron eh, grupos, eran dos, eran un dúo y después se añadió un tercero. Eh, en una calle de París, en una calle bastante transitada, por cierto, que intentaron despojarme con algo de violencia. Yo, por supuesto, le hice frente, que es algo que dicen que uno no debe hacer, pero yo les hice frente y también vociferé alto para que las demás personas que estaban a mi alrededor tuvieran eh, conciencia de lo que ocurría ahí. Ellos se asustaron y se fueron. Afortunadamente fue un lugar concurrido, pero yo no lo dejé ahí. Yo dije, no, esto es un asunto que hay que reportar a la policía, esto no puede ser. Eh, y recuerdo haber estado como una hora en la estación de policía y la atención fue muy, muy esmerada en la estación de policía. Buscaron las cámaras inmediatamente, empezaron a revisar las cámaras conmigo hasta que detectaron a las personas que habían sido. Y yo no supe el desenlace porque me fui de París unos días después, pero yo tengo la certeza de que a esos asaltantes los cogieron. Sí, Eh, eso no falla. y lo que más me llamó la atención de toda la experiencia, Guillermo, fue como dije, la atención recibida en la estación de policía, que es algo que aquí no sucede, porque tú llegas aquí con un problema de ese tipo en una estación de policía, te dicen, eso no es aquí, tiene que ir a no sé dónde, tiene que ir a este otro lugar, vas al otro lugar, entonces te dicen, no, mire que no es aquí, que el horario de atención de esos problemas es de 8 a 10 de la mañana, usted vino a las 6 de la tarde y entonces ya no lo podemos atender, tiene que llamar a este número, entonces llamas al número, no te contestan, ¿sabes? Llamas a la policía porque hay algún problema, algún asunto, si acaso se aparecen una hora después, 2 horas después. No, el servicio de policía aquí no es esmerado, o sea, no son eficientes, no tienen esa mística que hay en otras partes, porque ellos no están para eso, Guillermo, ellos están para otra cosa, ellos están para coimear, ese es el propósito de la policía acá. Hay que decir las cosas francamente, Guillermo, ese es el propósito, ¿ves? Entonces, eh, tú los ves haciendo retenes. Mira, este fin de semana estuve yo en el interior. Eh, eh, ves haciendo retenes a las 6 de la tarde de un sábado en la villa entre Chitré y la Villa de los Santos. Tú vieras la
cola que se había formado de más de 1 kilómetro. ¿Cuál es el propósito de eso? No, además, no era el sábado, era el viernes, perdón, era el viernes, ¿ves? El viernes, un día inclusive de mayor afluencia a esa época. Gente que sale cansada de su trabajo, tiene que pasarse largos ratos en un retén. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito, Guillermo? Esa es la gran estrategia de seguridad que hay en Panamá. Yo lo he mencionado en ocasiones anteriores y lo traigo a colación nuevamente, ya que la seguridad fue uno de los temas de anoche, pero ese, como los demás, solo se atiende a partir de superficialidades y lugares comunes, que es lo que hablan, porque no hablan nada inteligente, nada que sea sensato y nada que sea una verdadera solución al país. Yo quiero saber, aquí hay que darle un vuelco a la estrategia de seguridad del país. Hay que darle un vuelco. Vamos a dotar de mayores recursos. O sea, ¿qué presupuesto tiene la policía? Tiene un presupuesto enorme. Vamos a dotarlos de recursos, dotarlos, esa es la palabra que les gusta, dotarlos, que está mal usada en ese contexto, ¿no? Pero dotarlos de recursos para que puedan hacer su trabajo. Lo que tienen que es conductar a la policía, eso es lo que hay que hacer, comenzar por ahí, a conductarla. Tiene que parecer Y darle un profesional. propósito Tiene que de parecer servicio profesional. público. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Para comenzar, y al que cometa una irregularidad, a inmediatamente sacarlo de allí y procesarlo. Inmediatamente. Me vas a decir que los jefes no saben que los subalternos están coimiendo. Sino es que los mandan los jefes a coimear y a que repartan con ellos el producto de la coima. O sea, explícame, Guillermo, tú que eres un hombre inteligente que estudió ingeniería, porque yo estudié ciencias políticas, eso es son muchas finas hierbas. Los estudios tuyos son Tiene mucho su más ciencia. prácticos, No te crees, una tiene su carrera más ciencia. pragmática. Así que explícame, ustedes están orientados a resultados, ¿verdad? Los ingenieros están orientados a resultados. ¿Cuáles son los resultados prácticos de los retenes? ¿A cuántos maleantes, pandilleros, asesinos, homicidas recogen No hay en esos ninguna retenes? ¿A cuántos? posibilidad de que recoja a ninguno, porque si yo me doy cuenta, es más, me sé de memoria dónde están los retenes. Cuando los ponen los normales. Y cuando ponen los de los dos conitos, Carlos, tú me pones a dos tipos con dos conitos y yo soy un narcotraficante y yo no voy andando solo, voy a andar con dos secuaces. Yo le bajo el vidrio y le enseño dos ametralladoras y le digo, mira, estoy apurado. ¿Qué tú crees que va a pasar? Por favor, Pase, caballero. ¿Qué va a hacer? por favor, ¿Tú crees que se va a enfrentar al tipo? ¿Y que bájese? por favor. Exactamente, pero entonces, ¿para qué están? ¿Cuál No es el tiene ningún propósito, sentido. cuál es el propósito de eso? Claro, porque Molestar eso tiene a la gente, molestarla. eso tiene un procedimiento. Cuando tú haces un retén, tienes que tener un montón de patrullas, tienes que tener refuerzos. Porque si te enfrentas a un tipo con 15 ametralladoras en el carro, tienes que tener como repelerlo y neutralizarlo. Pero dos tipos en una Sí. bicicleta con un cono, lo único que están haciendo es coimeando. Entonces te dicen, bueno, es que detectamos a personas sin licencia, Mentira. como que ese fuera el gran problema de seguridad de Panamá, que la persona ande sin licencia, ¿verdad? ¿Viste lo Porque si de por lo menos me dijera, por lo menos me dijera Guillermo que hay un esfuerzo, hay un operativo por asegurar o por promover que la gente conduzca mejor, que ese es otro problema que hay, porque la gente aquí maneja sí, desastre. extremadamente mal, ¿no? No hay la mínima cortesía, no hay la mínima atención a las señales de tránsito, no hay nada de eso. Si hubiera un operativo para eso, combinado con una verificación de licencia, yo diría, bueno, pero ni siquiera eso, porque no hay un esfuerzo por ordenar el tránsito, porque la gente conduzca de una manera más civilizada, porque haya mayor orden en las vías públicas. No hay un esfuerzo para eso. ¿El propósito cuál es? Coimear, porque eso no puede tener otro propósito que ese, Guillermo. ¿Cuál es el propósito de tener a gente parada ahí 1 hora en una fila, media hora en una fila? Y es que es eso, Una y eso, vez, y ese. El pan de cada día en los sectores periféricos de la ciudad. una vez yo hablé con un muchacho de esos que reparte comida, de esos que está en las aplicaciones. Y el tipo se demoró. Cuando llegó a la casa, era que lo habían parado en un retén y los tipos le dijeron, bueno, déjame la comida. Los policías. Bueno, yo tengo entendido que ahora ni siquiera dice, bueno, lo que pasa es que no tengo efectivo. Pero ahí tengo Yapi, pásalo ¿Ves? por Yapi. No, O sea, la coima por Yapi. O sea, ¿qué clase de país, en qué clase de país pero vivimos? Entonces, ¿dónde están los candidatos que no hablan de esas cosas?
Está bien. Voy a admitir, Guillermo, voy a admitir que en 2 minutos, que es el tiempo más largo que tenían, 2 minutos, Si, no hay mucha si oportunidad quieres, para hablar de hagamos estas una cosas. Pero cosa, cuando Carlos. llegan ahí, Si quieres, hagamos una cosa. Yo quería hablar contigo, era del debate hoy. Yo sé que normalmente sí, hablamos de cosas de historia y todo lo demás. De hecho, hoy es el día del Estado Federal panameño, pero sí me gustaría escuchar tu opinión de lo que pasó ayer, porque yo cómo creo no. que se perdieron varias horas de nuestra existencia ayer, lamentablemente. O sea, un debate trancado, como se dice en ajedrez, trancado, que no dio ningún resultado, pero tú que eres un politólogo experto y una persona que sabe de esto y lo has analizado, déjame ir a la pausa, porque son las 7:30 en punto. Estoy con el doctor Carlos Guevara Man aquí en el Sillón de Ancon por Radio Con. Y a regresar su opinión sobre el debate de ayer aquí en Radio Ancon. Ya estamos de vuelta con el doctor Carlos Guevara Man aquí en el Sillón de Ancon, la columna de opinión de A Diario Doctor Carlos Guevara Man. Eh, Guillermo, sobre todo, sí, sí, el debate es muy importante, pero no quisiera que se nos pasara, Guillermo. Bueno, seguramente tú lo has hecho ya, pero no quisiera que se nos pasara enviar un saludo cordial a nuestros oyentes en la provincia de Colón y en la ciudad de Colón específicamente, porque esta es la fecha considerada de fundación de la ciudad de Colón. Hay alguna exactamente. polémica en torno a eso, polémica histórica, pero oficialmente la fecha que se conmemora como de fundación de la ciudad de Colón. Y ese podría ser el tema de una columna también, perdón, de una columna, por supuesto, pero de una columna radial, digámoslo así, porque la historia, situación, actualidad de Colón, todo eso es algo que es preocupante, interesante, importante, y amerita una consideración. Ayer me decía una estudiante de mi clase que tiene algunos vínculos, algunas conexiones en la ciudad de Colón, que la destrucción de las antiguas edificaciones avanza a pasos agigantados en Colombia. Eso es tan lamentable porque es evidente que el deterioro es muy marcado, el deterioro de la ciudad es muy marcado, han permitido que ocurra ese deterioro, ese es un deterioro que viene hace muchos años, no es algo nuevo, pero los gobiernos en vez de tratar de detener ese deterioro y de recuperar la ciudad, lo que han hecho es contribuir a que siga deteriorándose. Así que es evidente que el deterioro de los llamados viejos caserones es muy marcado. Sin embargo, el criterio que existe, aparentemente, por lo que yo tengo mucho tiempo de no ir a la ciudad de Colón, y lo lamento, porque es un lugar donde me gusta ir, pero la ciudad y la provincia, pero según lo que me comunica la estudiante, la destrucción el patrimonio, verdaderamente, porque es eso, Guillermo, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio histórico de Colón avanza a pasos agigantados. Entonces, qué es lo que va a quedar? Un enorme tugurio que eventualmente hasta se va a hundir, porque esta es una de las preocupaciones que se han exteriorizado. Recuerdo haber escuchado en varias ocasiones al doctor Stanley Hecadon hacer esa advertencia, como tumbaron miles, literalmente miles de hectáreas de manglares en los alrededores de la ciudad para instalar algunos puertos. eh, y por supuesto que uno no se opone a la actividad económica y a la actividad portuaria, pero por amor de Dios, no lo hagan donde hay manglares que protegen la ciudad de que se vaya a hundir, ¿no? Hay que tener un poco de sensatez, de sentido común, pues instalaron los puertos, algunos, pues hay tres, ¿no? Instalaron uno de los puertos para instalarlo hubo una devastación de manglares y eso por supuesto contribuye a que ocurran las inundaciones. Así es que, como digo, es bueno, Colón no es un tema, es una ciudad, pero lo que quiero decir es que como tema de conversación, de debate, de discusión, de análisis, da para mucho. Así es que ciertamente en algún momento se podría conversar sobre el particular, pero no quería dejar pasar la ocasión sin enviar un saludo muy especial a los oyentes en la provincia de Colón y en la ciudad de Colón específicamente, que un papel tan importante ha tenido en la historia nacional, a pesar de que no es una ciudad cuyos orígenes se remontan a la dominación española. La ciudad de Colón fue fundada en 1852 como punto
terminal o inicial, porque en realidad fue el punto por donde inició la construcción del ferrocarril. Así es que una ciudad que tiene 172 años, una de las ciudades más antiguas, como Panamá o Natal, que tiene 500 años, Siempre, siempre pero se de todas maneras, confunde el relleno que se hizo posterior a la ciudad, porque se dice, mucha gente piensa de que el relleno es la ciudad y no, no es así. no, la instalaron en la isla, y entonces para unirla a la tierra firme fueron la isla de Manzanillo, que era una isla eh, habitada por manglares, ¿no? Entonces, ¿por qué pusieron el ferrocarril ahí? No lo sé. Yo me imagino que ¿por qué pusieron la terminal del ferrocarril allí? No lo sé. Es una pregunta que me he hecho en ocasiones. Hay un libro muy interesante del profesor Pine, profesor irlandés, escribió recientemente sobre el ferrocarril. Eh, el tema del libro en su totalidad es el ferrocarril de Panamá, siendo que fue el primer ferrocarril que unió dos océanos. Por supuesto que eso es más fácil en Panamá que en Rusia, o más fácil en Panamá que en Estados Unidos, ¿no? No hay que atravesar el continente, un continente enorme. Aquí son unos cuantos kilómetros. Pero la ciudad de Colón, la creación de la ciudad de Colón obedece la construcción del ferrocarril. Y como sabemos, el ferrocarril se construyó entre 1850 y 1855. La ciudad de Colón se remonta a 1852. Y, y en el lapso transcurrido desde entonces ha tenido una importancia muy singular en la historia nacional, no solo en la historia, en la economía. Se ha hecho muchas veces este análisis, Guillermo. Yo sé que hay otros asuntos sobre la mesa esta mañana, pero el análisis que se ha hecho en varias ocasiones de cuánto aporta la ciudad de Colón, la provincia de Colón al Producto Interno Bruto y cuánto es la inversión social en Colón, cuál es la situación social en Colón, es muy interesante. Colón, sobre todo a partir de la actividad portuaria y de la actividad comercial de la zona libre, hace un aporte importante, muy importante al Producto Interno Bruto Nacional. Pero la situación social, socioeconómica, vamos a ampliarla, la situación socioeconómica y sociocultural, vamos a incorporar el aspecto, el ámbito cultural también, porque es importante, y cultural no significa de ir a ver un ballet bonito o un concierto de música clásica. Eso no es lo que significa cultural. Cultural va mucho más allá de eso. Son algunas expresiones culturales, pero el concepto de cultura va mucho más allá, como lo sabe muy bien doña Irene Guerra de Delgado, que la tienes como expositora en Radio Ancón semanalmente. Ella se dedica a la cultura como un ámbito importante de la vida humana. Entonces, en términos socioculturales o en términos socioeconómicos, la situación de Colón no se compagina con el aporte que hace al Producto Interno Bruto del país. Y esa es una distorsión que habría que corregir, pero yo no escucho a los candidatos que tienen ninguna propuesta. Me imagino que no pasarán de superficialidades. Vamos a devolverle a Colón el brillo que tuvo antaño, ni siquiera con esas palabras, porque esas no son palabras que usan ellos. Ellos usan terminología mucho más básica, elemental y falta de creatividad. Pero en fin, un saludo especial a los colonenses en este día en que oficialmente se conmemora la fundación de la ciudad. Así es, Carlos. Bueno, hablando de Colón, precisamente los candidatos ayer prometieron el oro y el morro y la verdad es que lo que pudo haber sido una bonita oportunidad para ofrecer propuestas muy concretas se perdió ayer en tú hiciste, tú no hiciste. ¿Te acuerdas cuando tú estabas y cuando tú eras? Y te acuerdas que te paraste con no sé quién y fulanito es amigo tuyo y el otro también. Y tú hiciste y yo me hice y cuando me metiste el dedo en el ojo. O sea, parecía una tertulia en una escuela secundaria de gente que casi todos han sido presidentes, ministros, directores de entidades autónomas, diplomáticos, todos los que están ahí, y profesores universitarios. O sea, si eso es lo que hay, ¿te imaginas qué va a salir de ahí? Es algo que he pensado yo y
lo pensaba ayer y lo he pensado desde que comenzó esta campaña, desde que comenzó esta política. Guillermo, a mí me preocupa mucho porque yo verdaderamente no veo en el elenco, para utilizar alguna palabra, del ámbito artístico, por supuesto, Ujú. no veo en el elenco que está vigente en esta política una verdadera, real capacidad para atender los problemas nacionales. No lo veo. No veo, no veo esa capacidad, lamentablemente. Eh, la observación es la siguiente. Las observaciones que hago sobre el particular son las siguientes. Es una realidad, o sea que el que vaya a votar el 5 de mayo va a tener que escoger entre esos 7 u 8, porque esa es la otra cosa que todavía no sabemos si van a ser 7 u 8. Entonces, esa demora, ese problema, esa situación contribuye a crear más incertidumbre, más desasosiego en un momento en que las cartas deberían estar claramente expuestas sobre la mesa. Entonces, esas son observaciones. Yo veo en ese elenco la capacidad de atender los problemas nacionales de una manera sensata, de una manera efectiva, de una manera sostenible. Te voy a dar un ejemplo. Es algo de lo que hemos hablado aquí antes. Una de las preguntas sobre el agua. El uno que va a hacer más represas, el otro que ya no usa cosecha de agua porque eso lo usó Cortizo, entonces ahora dice que va a hacer más reservorios. El otro dice que van a buscar, a comprar la represa de Valle. ¿Tú sabes cuánto cuesta eso? Además de Increíble. que hay otra serie de cosas, porque vamos a comprar algo que es de nosotros. Bueno, en fin, no voy a entrar en eso, no voy a entrar en eso. Ahí hay una concesión, eso se privatizó a través de una concesión, hay ciertas, sí, hay muchas implicaciones sobre el particular. El experto en ese tema es el diputado Hernán Delgado, su hija, la diputada suplente Ana Irene Delgado, también son muy conocedores de ese tema, así que para mí la recomendación sería consultarles a ellos sobre ese particular, porque el diputado Delgado es el diputado de ese circuito y conoce muy bien esa situación. Pero esas superficialidades con que salen, uno hasta que se estremece dice, pero ¿cuáles son las implicaciones? Dicen cualquier cosa para salir del paso, porque eso es lo que es, Guillermo, cualquier cosa para salir del paso, y entonces esperan que la población de incautos, de personas que no están atentas o de personas que no son conocedoras les crean lo que van a decir. Un asunto como el del agua hay que manejarlo, atenderlo de una manera no solamente integral, sino global. Ya aquí en varias ocasiones he señalado yo que no es que la política hídrica ni la política ecológica, no, la política económica del país, económica, tiene que estar sustentada sobre una reforestación masiva y total de este país, de un extremo al otro. ¿Con qué propósito? Entre otros, con el principal propósito de almacenar agua. ¿Dónde se almacena agua? ¿Cuál es el depósito natural y normal del agua? Bueno, los ríos, por supuesto, los lagos, por supuesto, se pueden crear reservorios, como dijo uno anoche, pero el depósito normal, natural y más abundante que hay del agua es el subsuelo. Y para asegurar que el subsuelo pueda almacenar la mayor cantidad posible de agua, lo que hay que hacer es reforestar con especies nativas. Yo no soy experto en ese ámbito, Guillermo, porque ese no es mi ámbito es la historia y la política, esos son mis ámbitos, pero tengo suficiente preocupación por el país y me he dedicado a averiguar y a investigar un poquito sobre el particular. Tú tienes aquí todas las semanas un programa, por lo menos un programa, si no más, sobre asuntos ambientales. Estos temas se tratan en esos programas. Yo no estoy inventando la rueda. Pero a estos señores no se les ocurre eso, que van a poner parche por aquí, que van a poner parche por allá, que van a poner parche por acá. Si acaso lo logran hacer, si acaso logran hacer alguno de esos proyectos, que por supuesto estará lleno de sobrecostos, porque esa es la manera como saben hacer las cosas aquí, ¿verdad? Si acaso logran llevar a cabo alguno de esos proyectos, significará una solución parcial por un número de años para dentro de 5 años, 10 años nuevamente tener el mismo problema y todavía más grave. Mientras tanto, el país se calienta en el literal, en el sentido de que aumenta la temperatura, hace más calor, hay más enfermedades, hay más plagas, hay escasez de agua. ¿Ves? Entonces, lo que hay que hacer es buscar una solución global. ¿Cómo podemos hacer para que el agua
que nos cae del cielo, que ya no es tanta como antes, porque los niveles de lluvia han disminuido también, pero todavía llueve bastante en Panamá en comparación con otros países, ¿no? Muchísimo en Panamá en comparación con otros países. Además, los patrones se han vuelto irregulares. Entonces, lo que hay que pensar es en eso. Mira, en este país, desde tiempo inmemorial, y cuando digo inmemorial, Guillermo, me refiero a tiempos precolombinos, se sabe que hay una época seca y una época lluviosa. ¿Sí o no? Todos Desde los hace llamados, muchos años. sí, exactamente, ¿verdad? Todos los veranos, desde que yo tengo uso de razón, está la llantarria, la queja, la mortificación, la preocupación de que se acabó el agua, de que no llueve, de que cuándo va a llover, de que se secan los cultivos, de que se muere el ganado, de que esto. Oye, tú no crees en el lapso que tengo yo de vida, que son nada más un par de décadas, tú no crees que había suficiente tiempo para que eso se hubiese resuelto. Son Yo, cosas elementales y básicas. mira, Entonces, están yo, hablando de poner una curita por aquí, una cuestión por allá, sacar agua de un río para mandar para yo, otro, hacer un reservorio, de hacer una represa. Sí, todas esas cosas hay que hacerlas, Guillermo. No estoy diciendo que no, todo hay que hacerlo, pero hay que ver los problemas de una manera integral, amplia, comprensiva, con H intercalada, ¿verdad? Como hacen los estadistas. Pero es que ese es el problema, Guillermo, eh, que no hay estadistas, Carlos, hay políticos. yo recuerdo de adolescente que me quedaba los veranos, porque no se puede llamar verano, siempre es verano, la estación seca en Chitré. Yo creo que el 83 y 84, el 83 porque vino el Papa y el 84 por el fraude electoral, las clases comenzaron casi en junio, en esos años. Y recuerdo perfectamente bien que durante los 6 meses que estuve en Chitré viviendo, en ambos años, no llovió nunca. Yo no me acuerdo perfectamente bien de eso y es normal. O sea, ya sabemos que eso va a pasar. Ya sabemos. Entonces, ¿por qué no tomar medidas al respecto? Es que no es la primera vez que tenemos un ciclo de sequía así. Es que todos lo hemos recordado alguna vez. Todo este show que yo he estado viendo, hey, se seca el canal, no sé qué. No, claro, lo que pasa es que ahora se chupa más agua porque lo ampliamos. Y va, y va a pasar Exacto. cada vez. Esa es la otra cosa. ¿Y cuándo se amplió? ¿En el gobierno de quién o quiénes? ¿Y por qué no previeron eso cuando se aprobó? Porque yo recuerdo en 2006, 2007, cuando estaba el debate de la ampliación del canal, algunos hicimos algunas observaciones críticas. Yo no me pongo al nivel de otros, del finado doctor Jorge Illueca, que lideró una comisión de individuos particulares, de personas que no tenían ninguna relación con directa con el gobierno, sino que eran panameños interesados en la suerte del país, interesados en la suerte del canal, panameños que pensaron y dijeron, Panamá se ha pasado 70 o se pasó 75 años durante el siglo XX luchando para recibir el canal de vuelta. Desde 1904, que empezaron los estadounidenses a construir el canal, hasta 1979, cuando finalmente entró en vigencia el Tratado del Canal. Ahí transcurrieron 75 años. Panamá se pasó 75 años luchando por eso y 20 años más por conseguir que el tratado culminara y que Panamá pudiese recibir el canal. Y entonces ahora vamos a llevar a cabo este proyecto de una forma apurada, de una forma, de una forma no cuidadosa, por lo menos vamos a decirlo así, porque esa era la preocupación que existía en ese momento, que hay riesgos que no se habían medido. Vamos a ponerlo de esa manera. Yo escribí un artículo que me publicó la revista Global Society, que es una revista muy prestigiosa del ámbito académico, radicada en el Reino Unido, y me acuerdo que uno de esos ex funcionarios que ahora está en un organismo internacional me escribió para cuestionar, ni le contesté, porque no vale la pena ni siquiera que le conteste. Y entonces los sucesos o los hechos, lo que puse yo por escrito, ahí está por escrito. Y no es que me da satisfacción, Guillermo, porque yo hubiera querido que me desmintieran, pero la escasez de agua, el problema de la salinización, los problemas de cambio climático, por supuesto vinculados a la escasez de agua. Esas cosas las observé y no es porque yo las determiné ni porque yo las analicé ni por nada, sino porque otra persona como este grupo, liderado por el finado doctor Jorge Llueca y otros panameños,
parece que ahí estaba Manfredo también, si mal no recuerdo, eh, y había otros que se preocuparon por hacer un análisis, otros panameños también se preocuparon por hacer un análisis y advertir que había problemas que tenían que solucionarse. Yo recuerdo una vez, Guillermo, una vez que dije yo, bueno, el canal se va a ampliar porque va a haber hay demanda para que del servicio, pues, porque hay buques muy grandes que hacen ese trayecto, sobre todo entre el lejano oriente y Estados Unidos. Esa es la ruta principal, ¿verdad? Entonces, hay que ampliarlo porque o hay una oportunidad de ingresos adicionales. Por ejemplo. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Digo yo, con el calentamiento global lo escribí y lo escribí a partir de una información que obtuve en la revista de la Armada estadounidense. Me refiero al US Navy. ¿Ok? ¿Qué decía este artículo muy interesante publicado en la revista de la Armada? Que eventualmente los casquetes polares se iban a mermar y que la navegación a través del Ártico iba a ser posible. De esto hará 12, 15 años que escribí esto. ¿Para qué fue eso, Guillermo? Me mandaron a alguien de la autoridad del canal a contestarme, a decirme que yo no sabía lo que hablaba, que ellos habían medio, oye, y no estamos viendo esa realidad hoy, que el Ártico ya está abierto para la navegación durante parte del año y que en algunos, en algún tiempo se espera que va a ser una ruta marítima eh, vigente y activa. ¿Ves? Entonces, Pero es que, Carlos, yo era uno de los que andaba como papagayo repitiendo por ahí que sí, que el proyecto, porque claro, la autoridad del canal me pone al frente un montón de estudios que ellos habían hecho que me hablaban de un espejo de agua. Me acuerdo de esa frase muy grandilocuente, el espejo de agua va a ser suficiente. Y bueno, no hay nada que temer entonces. Y ahora, ¿por qué tenemos que hacer trasvase a no sé dónde y trasvase para allá y trasvase para acá? Si eso no lo había que hacerlo entonces en ese tiempo. No, exactamente. no ¿Y quién era el contaron las presidente? cosas correctamente. Sí. Y, Quién era el presidente? ¿Y quién quiere ahora ser presidente sin haber atendido ese problema? Y dice que ahora tiene la solución para ese problema que no atendió cuando tenía que haberlo atendido. Lo mismo la inseguridad ciudadana, que por ahí comenzamos hablando, Guillermo. Empezamos a hablar acerca de la inseguridad ciudadana. ¿Cuándo eran más altas las cifras de homicidios nada más? ¿Es verdad lo que le dijo Melitón? ¿Es verdad? Las cifras más altas eran durante ese gobierno. Esas son estadísticas. Que por aquí, que por allá, que había más policías en la calle. Entonces, ¿de qué servían los policías? Si había esta matanza. Pero es que además, es que no se trata de tener policías en la calle tampoco, porque ya hemos visto, eso lo hablamos al principio del programa, Guillermo. Tienes policía por todas partes con esos malditos es la palabra, porque no hay otra, malditos retenes. ¿Y mejora la seguridad? No mejora que la tengo seguridad. entendido son ilegales. Además, son inconstitucionales. Además, y sencillamente a la fuerza pública no le da la gana, a la policía no le da la gana de acatar la, la, la disposición. Y el jefe superior, que es el presidente de la República, no impone esa decisión judicial que además, es que yo no sé cuál es mira, es que la única razón para la existencia de eso es económica, porque yo no veo otra. Eso no trae ninguna solución efectiva de seguridad. Eso no mejora la seguridad ciudadana de ninguna manera. Lo que hace es que entorpece y, por supuesto, provee de ingresos ilegales a los policías. Pero lo que quisiera decir, mira, porque se nos acaba el tiempo, son solo unos minutitos que tenemos, lo que quisiera decir es que para mí, y no me refiero nada más que al debate de ayer, me refiero a los debates en general, pero sobre todo el de ayer, porque cuando ves los debates en Estados Unidos son dos, entonces ahí hay un poquito más de oportunidad para profundizar, pero cuando hay 7, es muy difícil que puedan profundizar y eso es cierto. Entonces, ¿para qué sirve ese debate? Ese debate sirve sencillamente como un espectáculo. Eso es un espectáculo, eso es un show mediático, que es la terminología que le gusta usar a la gente en Panamá para referirse a un espectáculo. Sirve para que uno vea quién es el mejor vestido y quién es el peor vestido. Había unos que estaban muy mal vestidos, por cierto. Entonces yo me quedo pensando,
Nosotros queremos un presidente que se presente así, como mamarracho. No sé. Eso por un lado. Sirve para que veamos quiénes tienen más sangre fría que otros. Porque hay unos que se descuadernan y otros que se mantienen bastante ecuánimes. Sirve para que veamos quién es más vivo y quién es más ingenioso y quién es más creativo que otro, quién tiene más chispa y quién puede analizar más rápidamente. Sirve para ver quién es más superficial que otro, porque en todos hay superficialidad, pero unos son más superficiales que otros. Entonces, para eso es quizás lo que sirve, pero como un foro, un espacio, un escenario para analizar los problemas nacionales y buscarles soluciones, eh, no funcionan los debates y sobre todo no funciona un debate con 7 personas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que puede haber sido entretenido y todo el mundo estaba pendiente de eso anoche. Entonces, es entretenido en ese sentido, pero como un instrumento de análisis o de formulación de políticas públicas, no me parece que el debate sirve. Así Eh, no. yo, yo en el minuto que me queda voy a decir que eh, tengo una preocupación grande en torno a la suerte del país, eh, porque como dije anteriormente, no veo en el grupo de candidatos el aplomo, el interés, la seriedad, la preocupación por atender los problemas nacionales de una manera efectiva, democrática, coherente. No veo eso, esa es una preocupación que tengo. Me siento un poco como el libertador Simón Bolívar, cuando en su mensaje de finales de febrero, lo escribió a finales de febrero de 1828 a la convención de Ocaña, que había acabado de elegir una convención constituyente, una nueva constitución, una nueva convención constituyente en Colombia para tratar de darle un rumbo al país porque estaba resquebrajándose. Entonces, Bolívar hace una radiografía, es interesantísima esa radiografía que hace de los problemas del país y expresa su preocupación sobre todo por la falta de institucionalidad republicana. Dice, este gobierno no está bien constituido. Yo no he oído a ningún candidato decir eso, pero esa es la realidad. Nuestro gobierno no está bien constituido. Y esto dice Bolívar en 1828 a finales de febrero. El gobierno no está bien constituido. Si no está bien constituido, no puede proveer las soluciones que necesita el país. Hay que organizarlo bien. En torno a ese discurso de Bolívar nos vamos a reunir el jueves en la Sociedad Bolivariana, Guillermo, y como yo sé que tú siempre estás muy interesado y No nos sale. acompañas cada vez que puedes, De aquí salgo quería directo. traerlo, sí, quería traerlo a colación. El jueves a las 2 de la tarde vamos a hablar vamos a reunirnos para conversar acerca de la necesidad de fortalecer esa institucionalidad republicana para hacer frente a los problemas, como hemos estado conversando acerca de algunos de ellos. Hay problemas que necesitan atención y la institucionalidad republicana es lo que nos permite solucionarlos de una manera inteligente, coherente, democrática. Será nuestro orador en esa ocasión, don Juan Carlos Navarro, que en realidad no necesita presentación como ambientalista y alcalde de la ciudad de Panamá que fue durante 10 años. Participarán con aportes poéticos los embajadores de Guatemala y de Honduras. Es una gran satisfacción Excelente. y esperamos tener un espacio importante de reflexión, de análisis, un espacio cultural y cívico. Esperamos proveerlo como en ocasiones anteriores, el jueves a las 2 de la tarde. Así que en el Salón Bolívar nos veremos, Guillermo, Ahí nos vemos y el jueves sin ahí me dará falta. mucho gusto Dios, saludarte personalmente. Dios mediante. Te mando un gran abrazo, Carlos. Muchísimas gracias. Nos vemos el jueves y nuevamente el martes acá en Radio Ancon. Un abrazo. Hasta luego. Era el doctor Carlos Guevara Mann. Era el doctor Carlos Guevara Mann con nosotros aquí en el Sillón de Ancon. Vamos a la pausa y regresamos.